Pero hablemos primero de estas iniciativas que hoy presentaron, estas iniciativas en favor de la paridad de género, en favor de las mujeres. Viene en marzo pues el festejo del 8 de marzo. ¿Qué fue lo que se presentó? ¿Qué están buscando? Pues son todas las reformas constitucionales. Ya ves que la doctora Claudia Sheinbaum en noviembre, presenta una serie de reformas para pues que en la Constitución se ponga la palabra presidenta con A, que habrá quien diga, no, es que es una ofensa para el lenguaje, pero es una transformación del lenguaje, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. Y el que en la Constitución diga presidente, que es presidente o presidenta, pues eso le da una aspiración a las mujeres, a las niñas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en campaña, que traíamos las pulseritas de la doctora Claudia, y me tocaba, ¿no?, con las niñas, ay, tú sabes que vamos a tener la primer presidenta, y hacían caras, ¿no?, así como, ¿cómo? Sí, y en Estados Unidos sabes que nunca han tenido una presidenta, y en Canadá tampoco. Somos el primer país de Norteamérica en tener una presidenta, y eso es histórico y eso es importante. Y de verdad que las niñas me ponían cara así de, o sea, su carita era de sorpresa, de emoción, y entonces si ella puede ser presidenta, tú puedes ser presidenta, y todas podemos ser presidentas, ¿no? Entonces es un poco como agregar a la Constitución pues ciertas palabras, hablar de perspectiva de género, hablar de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Seguimos en un país machista, en un país donde hay muchos hombres y mujeres, porque también hay mujeres machistas, que creen que las mujeres son de su propiedad, ¿no? ¿Cuántas muertes hay de mujeres por celos, porque si no eres mía, no eres de nadie, porque yo soy tu dueño, porque ya te casaste conmigo, y yo te puedo pegar, y yo te puedo prohibir, y yo te puedo quitar el dinero, te puedo quitar a tus hijos? Incluso, o sea, ha habido casos últimamente muy mediáticos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente esta Marifer Turent, que la Fiscalía en la Ciudad de México la detiene cuando ella tenía órdenes de protección porque el marido era violento, le quitan a sus hijos. O sea, lo que sufren las mujeres pues es importante y hay que nombrarlo, ¿no? Además, ahorita dijiste, lo que no se dice, lo que no está en la ley, de pronto también hay cosas como muy generacionales, ¿no? Yo, la semana pasada que aprobaban ustedes este tema de que las familias hoy puedan decidir el orden de los apellidos, yo comentaba con mis hijos, bueno, yo no quiero imaginarme si en aquel momento yo le hubiera dicho al papá, ay, cambiemos el orden de los apellidos. Mi apellido no es de origen mexicano, entonces como que dices, ay, como por conservarlo y así. Pero yo hacía un sondeo con la gente y me queda claro que es generacional. Los chavos, todos me decían, súper bien, qué cool, está súper bien, qué bueno, yo me pondría de acuerdo con la mamá de mis hijos. Y sí, o sea, yo les preguntaba, ¿aceptaría? Pues sí, uno que le ponga a ella el apellido primero y otro yo. Y yo decía, y en cambio las personas mayores más grandes, no. O sea, era esa cara de las niñas de sorpresa, era cara de, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Es que en esa tradición, ¿no? En ese conservar las tradiciones, las mujeres hemos sido violentadas de muchas maneras y además a veces me parece que lo normalizamos y no nos damos cuenta que estamos siendo violentadas, ¿no? Totalmente, o sea, tienes así la razón. Es más, el pater familias, que viene desde el derecho romano, era el padre de familia y era el que una vez que tú te casabas, él te adoptaba en su familia y tú perdías tu apellido. De ahí viene el por qué se pone el apellido paterno, ¿no? Y no el materno, por esta tradición del derecho romano y del pater familias. Pero es invisibilizar a la mujer, es, ya no tienes tu apellido, es como si ya no tuvieras papá, como si ya no tuvieras ascendencia, como si ya no tuvieras identidad. Sí, lo que te definió tantos años, te casas y ya no existe, claro, ¿no? Sí. E incluso, no sé si te acuerdas, digo, mi mamá, bueno, ya voy a decir cuántos años tengo 35, y mi mamá, por ejemplo, cuando yo estaba más chiquita, e incluso cuando me registraron, yo tuve que cambiar mi acta de nacimiento porque ponen el nombre de los padres y decía Dulce María Saavedra de Tovar. Entonces un día me fueron a sacar el pasaporte, yo todavía estaba chiquita, tendría como unos 11 años, y le dice la señorita de la Secretaría de Relaciones, ¿y quién es Dulce María de Tovar? Y mi mamá, pues yo.
No, usted es Dulce María Saavedra, señora. Usted no es la mamá de esta niña. Y mi mamá, no, sí, pero es que mire que estamos, que mi suegra así se lo dictó al oficial del registro civil y es un error, ¿no? No, pues, trae su acta de matrimonio, no. Claro. Pues entonces, no, me dieron el pasaporte por un año, pero fue como, tienen que ir a cambiar su acta de nacimiento porque al rato va a tener un problema esta niña. Y bueno, ya, la cambiaron y no hubo tema. Pero antes, o sea, se daba esto, ¿no? La señora de la... Y pues es invisibilizar a tu persona. Claro. Y además también hablaban, o en estas iniciativas también se habla de este tema de homologar o de la violencia salarial que sufren algunas mujeres y algunos otros temas, ¿no? El tema de la brecha salarial, en Querétaro existe una brecha salarial del 17.5%. Obviamente hay gente que dice, no es cierto, es que los hombres y las mujeres ganan lo mismo, pero la realidad es que no, y te voy a decir rápidamente por qué. Porque hay mucho menos mujeres en puestos de toma de decisiones a nivel gerencial que hombres. Entonces las mujeres tienen un límite profesional. Por ejemplo, igual voy a compartirte, yo no soy mamá, yo soy diputada, pero yo no soy mamá. Si yo fuera mamá, y no sé cómo le haría para ser presidenta del Congreso, porque pues... Sí, claro, definitivo. O sea, ¿cómo cuido a mis hijos? ¿Cómo, no? Es complicado. Y los hombres, dime, ¿cuándo ellos se preocupan por si son papás o no y por tomar una decisión entre su carrera y ser papás? Y las mujeres sí. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Oye, ¿quiero hacer esto o quiero tener hijos? Porque ¿a qué hora los voy a cuidar? ¿A qué hora voy a estar? Y si no estoy, la sociedad me va a decir, eres una mala mamá. Y además también es un tema de educación a las mismas mujeres, que podamos llegar a esa decisión de si sí quiero ser mamá o si no quiero ser mamá con libertad, ¿no? Claro. Porque de pronto ese condicionamiento social es la que hace que muchas mujeres que no quieren ser mamás sí lo sean, ¿no? O que si no lo son, toda la sociedad a su alrededor les esté cuestionando ¿por qué no? ¿No? Y como tú dices, ¿en qué momento tú serías? ¿En qué momento podría hacer tanta cosa? Por eso digo, cuando las mujeres dicen, es que la equidad de género sí, pero también hay momentos en los que las mujeres dicen, no, yo no quiero porque yo voy a priorizar mis hijos y mi familia. Y eso está buenísimo. Y eso también está bien. Claro. Es súper válido, pero que tenga la posibilidad de decidirlo. Como dices, un hombre nunca tiene que cuestionarse. Bueno, ni siquiera, por ejemplo, si tú fueras mamá, ¿no? Dices, ¿y con quién dejo a los hijos? Ajá. ¿Y a qué hora voy a estar? Sí, o sea, son las 7:26 de la noche. Pues, ¿Qué mamá tan desnaturalizada, ¿no? Porque ¿quién cuida a sus hijos? Claro, sí. Y un hombre puede estar a altas horas de la noche y no pasa nada porque está trabajando y se entiende. Justo creo que es como un tema de poder decidir. Porque también si no eres mamá, a lo mejor es porque no puedes o porque no quieres o diversos factores hay, pero que la sociedad no te juzgue. Y también si eres mamá y trabajas, que tampoco te juzgue. Exacto. Porque, oye, pues, porque, por ejemplo, también esa es otra cosa. A mí me causa mucha curiosidad cómo las personas se sorprenden de esto del cambio de los apellidos, porque, fíjate, estadísticamente, de 7 de cada 10 matrimonios, el papá no da pensión, de cada 10 divorcios, perdón, el papá no da pensión alimenticia. ¿Y quién saca a los niños adelante? Claro, ella. Las mamás. O les dicen, ahí están tus 200 pesos y con eso, y no te lo vais a gastar en uñas, o sea, es para mi hijo, para mi hija. Si creen que dan, como si sobrara. Y los niños, la verdad es que pues comen, se enferman, van a la escuela, quieren salir con sus amigos, mil cosas que se tienen que dar. Y al final de cuentas tenemos también paternidades irresponsables. Claro. Que si tienen el apellido y, ay, qué orgullo, se apellida Hernández, Sánchez, como quieras, pero no les doy ni un peso, ¿no? Entonces, es como un tema complicado, pero tenemos que ir poniéndolo sobre la mesa y platicándolo. Y yo creo que, como dices, las nuevas generaciones ya lo ven de manera diferente. Voy a irme rápido porque se nos va el tiempo de volada. Nos quedamos en este tema de las mujeres, obviamente. Pero ayer la presidenta también en este tema de las reformas hablaba de presentar 2 reformas importantes. Esa de la no reelección y evitar el nepotismo. Tú eres resultado de una reelección. ¿Cuál es tu opinión? Al final, a mí me parece que es bueno que exista, me parece que es profesionalizar el trabajo, porque pues, van a buscar como la calificación. Claro, y en tu caso, la gente decidió que otra vez fuese diputada.
Yo digo que, mira, depende. Por ejemplo, justo yo soy reelecta, pero yo la primera vez que llego, pues llego de manera plurinominal, ¿no? La gente, yo no fui a hacer campaña o a pedir el voto. Ahora sí lo voy y lo pido y la gente dice, sí queremos que ella sea nuestra representante. Entonces, yo creo que el tema de la reelección se ha convertido, por ejemplo, aquí en Querétaro te puedes reelegir hasta 4 veces, o 5, ya ni sé. Pues tenemos 2 diputados, ¿no? Que ya van por su cuarta o por su quinta. Dices, oye, ¿y los demás que no hay otros candidatos? O sea, yo creo que tiene como de dos lados, ¿no? Yo creo que la reelección le da una continuidad, le da una profesionalización al tema, pero también debe tener un límite, ¿no? A lo mejor en diputaciones, oye, pues nada más si fuiste pluri, puedes reelegirte una vez, o algún ahí temita, ¿no? Y está la otra parte que dicen, bueno, es que nuestra Constitución nace del sufragio efectivo no reelección. Sí. Era una de las grandes características de esa Constitución de 1917. Entonces, pues, yo creo que sería cuestión como de ver qué pasa, cómo viene planteada realmente la reforma y adaptarnos. Así como nos adaptamos a que hubiera reelección, pues es adaptarnos a que no la haya y a lo mejor buscar otros espacios donde podamos incidir. Y por último, porque ya se nos agotó el tiempo, hablaron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador de este colaborar y de este trabajo en unidad que se tiene que hacer. Obviamente hay oposiciones, ustedes hoy aquí en Morena, frente al gobierno estatal, son oposición, pero a nivel federal el Partido de Acción Nacional es la oposición. Es un gran mensaje al final para todo el país, ¿no? Me parece, porque sí hay ciertos estados en donde el tema político es muy efervescente, ¿no? Y muy hasta violento de pronto. Aquí en Querétaro no hay ciertos personajes de Morena, yo lo he dicho muchas veces, me parece que en el caso de Gilberto Herrera, bueno, ha dicho de todo, no, creo que no le suma mucho a Morena, pero ese mensaje del gobernador y reconocer la presidenta, el gobierno de Querétaro y a un buen gobernador, ¿qué les deja a Morena? Yo te diría que para mí la presidenta nos está marcando el cómo nos debemos de comportar políticamente todas y todos, porque si bien representamos un partido político, también representamos a Querétaro, ¿no? En este caso. Y el representar a Querétaro es representarlos a todos, hayan votado o no hayan votado por ti. Tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo y tienes que hacer esa representación. Y algo que dijo ayer la presidenta también fue, o el gobernador, no me acuerdo cuál de los dos, ser oposición pero propositiva. O sea, de nada sirve decir no, y todo está mal. No, a ver, propongamos, escuchémonos, pongámonos de acuerdo, porque de verdad que hay peores cosas en la vida, o allá afuera, que nos pueden hacer más daño si no estamos unidos, ¿no? Entonces, para mí es un mensaje de la doctora de lo que es una presidenta. Ella es la presidenta de México y ella quiere que le vaya bien a México. Claro. Y del gobernador, pues es el gobernador del estado y quiere que le vaya bien al estado. Entonces, yo creo que todas y todos tenemos que trabajar porque a Querétaro y a México le vaya bien. Gracias, Andrea.